Vamos a estudiar aquí en este video sobre el método de Euler, el cual es usado para aproximar la solución de una ecuación diferencial eh, dada una condición inicial y pues su solución encontrarla en cierto intervalo cerrado. ¿Mm? Entonces, antes de iniciar con el método de Euler, entonces voy a explicarles primero qué es una ecuación diferencial. Entonces, ustedes pues ya miraron, hasta el momento han mirado ya lo que son eh, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, la materia siguiente es la materia de ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales, primero pues retomemos el concepto de que es una función. Entonces, una ecuación, perdón. Una ecuación en matemáticas es una relación eh, entre dos expresiones algebraicas. Y esas dos expresiones algebraicas están relacionadas mediante el signo igual. Entonces, eso significa que en la parte izquierda voy a tener aquí una expresión algebraica y en la parte derecha otra expresión algebraica. Cuando me refiero a una expresión algebraica significa cualquier expresión que contenga variables, números y signos, ¿no? Entonces, y operaciones. Entonces, por ejemplo, digamos que en la parte izquierda tengo 3x más logaritmo de x menos 1. Entonces, eso es una expresión algebraica. Otra expresión algebraica, por ejemplo, seno de x más 3. Es otra expresión. Y si yo a esas dos expresiones les coloco un igual, entonces esto se me convierte en una ecuación, ¿no? En este caso sería una ecuación no lineal con una variable, pero si yo ya coloco acá otra variable, por ejemplo, más 3y, sería una ecuación no lineal con dos variables, ¿no? Entonces todo depende cómo la esté trabajando. Entonces, ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial, pues lo que va a hacer es el mismo concepto de ecuación va a tener una igualdad, pero aparece la diferencial. Entonces, cuando a mí me hablan de una diferencial, me están hablando del concepto de derivada. Y cuando hablo de derivada, significa que tengo una función y igual a phi que depende de x, por ejemplo. ¿Sí? Tengo una función y igual phi de x y tengo que tener en cuenta su derivada. Entonces, ¿quién es su derivada? Pues que la denoto como de y de x o simplemente como phi prima de x. Su segunda derivada sería segunda derivada de y respecto a x y acá me va a quedar phi doble prima de x. Y así sucesivamente calculo las derivadas de orden n. Entonces, ¿qué va a ser una ecuación diferencial? Pues va a ser también tengo dos expresiones algebraicas, pero esas expresiones algebraicas no solo van a tener números y una variable, sino que van a tener dos variables. Una variable independiente que la voy a llamar x, una variable dependiente y. Entonces esas variables están relacionadas aquí mediante operaciones. Por ejemplo, por aquí tengo 3xy. Pero como me aparece que es una ecuación diferencial, si yo solo tuviese 3xy más 1 y acá tuviese, por ejemplo, 3x al cuadrado más y al cuadrado menos 3, esto sería una ecuación. Esto no es ecuación diferencial, esto es una ecuación no lineal con dos variables. Pero si yo a esto, por ejemplo, le incorporo por aquí la derivada, entonces, por ejemplo, digo que en lugar de tener aquí más 1, tengo y', su primera derivada, entonces esto ya deja de ser una ecuación no lineal y se convierte en una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación que contiene derivadas. Puede tener la primera derivada, como puede tener también por acá la segunda o tercera derivada, etcétera, ¿no? Entonces, es una ecuación diferencial con variable dependiente y variable independiente x. O sea, siempre que tenga la ecuación diferencial tengo que saber distinguir quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. ¿Quién me dice la variable dependiente? Pues tengo que ir a la definición de la derivada. La variable que está arriba, y, es la dependiente, la que está abajo, x, es la independiente.
y tengo esta ecuación diferencial. Ahora, la mayor derivada me representa el orden de la ecuación diferencial. En este caso sería una ecuación diferencial de tercer orden, porque aquí tiene la tercera derivada. Y cuando yo tengo ecuaciones diferenciales que solo tienen y', a esas se llaman las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, el método de Euler consiste en resolver de forma numérica ecuaciones diferenciales de primer '. Entonces, siempre que yo tenga una ecuación diferencial de primer orden, yo la voy a poder escribir de la forma y' igual a f de xy. Es decir, que yo lo primero que debo hacer, si tengo una ecuación diferencial de primer orden y la voy a resolver con el método de Euler, lo primero que debo hacer es despejar y' de esa ecuación diferencial. Entonces, si por ejemplo, a mí me dan la ecuación diferencial 2xy más y igual 0, por ejemplo, tengo esta ecuación diferencial, entonces yo lo primero que voy a hacer es despejar y', y entonces al despejar y', el y pasaría a restar, el 2x multiplicando pasaría a dividir, y por lo tanto, esto que tengo en el lado derecho, esto sería la función que depende de x y y, o sea que son una función multivariable, me queda, ¿no? Entonces, esa es la forma que es lo primero que debo hacer. Si tengo una ecuación diferencial de primer orden, despejo y' y lo que queda en el lado derecho, eso es f de xy. Ahora, antes de continuar para trabajar con el método numérico, vamos a referirnos a qué es la solución de una ecuación diferencial. Entonces, primero voy a recordar la solución de una ecuación. Entonces, solución de una ecuación. Entonces, la solución de una ecuación, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 4 igual a 0, entonces esto significa que es una ecuación cuadrática y tiene dos soluciones, x igual menos 2 y x igual a 2. Entonces tiene dos soluciones. ¿Qué es la solución de una ecuación? Son dos números reales. Pero, ¿qué será la solución de una ecuación diferencial? Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial, entonces voy a colocar una ecuación diferencial de primer orden muy simple. Y' igual 2x. Noten que esta es una ecuación diferencial. ¿Por qué razón? Porque esto es acá como tener más 0y. Entonces estoy relacionando la variable independiente x, una variable dependiente y su derivada con un igual. Entonces eso es lo que me dice que es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial se simplifica como y' igual 2x. Entonces noten que si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, a mí lo que me están preguntando es ¿quién es y? De forma que cuando la derive me dé 2x. Entonces, la respuesta, la solución de una ecuación diferencial no va a ser un número real, sino que va a ser una función. En este caso, puede ser la función x cuadrado. Entonces, y igual a x cuadrado es una solución a esta ecuación diferencial. ¿Mm? Pero no solamente y igual a x cuadrado es una solución. Si yo tengo y igual a x cuadrado más 5, también es solución, porque si la derivo, me da 2x. Y si yo le coloco en lugar de 5, 15, también, porque si la derivo, me da 2x. Es decir, que en forma general, la solución de esta ecuación diferencial es x cuadrado más c, donde c es un número real. A esta clase de solución es la que se le llama la solución general. Y cuando yo tomo un valor específico, noten que esto me está representando una familia de soluciones. Para esta ecuación diferencial sería una familia de parábolas con vértice en el origen. Ah, no, perdón, en el origen no, en la coordenada 0, c. ¿Mm? Entonces,
Y de esa familia de parábolas yo puedo encontrar una en particular. Entonces, ¿cómo encuentro una en particular? Necesito una condición inicial. Decir que y evaluada, por ejemplo, en cero, me da un valor específico. Por ejemplo, calculemos cuánto es y de 0 igual a 1. Entonces, si a mí me dicen que además de ser solución, encontrar la solución general, debo encontrar una de ellas, un valor de C, de forma que y de 0 sea igual a 1, entonces pues hago el procedimiento. Reemplazo aquí la y por 1, la x por 0. Perdón, aquí era más. Y entonces me queda 1 igual a 0 al cuadrado más c, de donde concluimos que c vale 1. Y si c vale 1, entonces ya tengo la solución. Me queda y igual a x al cuadrado más 1. Y esta que está acá cumple dos condiciones. Solución de la ecuación diferencial y' igual 2x y pasa por la condición inicial y de 0 igual a 1. Entonces a esto se le llama la solución particular. Entonces se le llama solución particular y a esto que está aquí, a estas dos condiciones, a la ecuación diferencial y a la condición inicial, se le llama problema de valor inicial. PBI, un problema de valor inicial. Entonces, y noten que una solución a un problema de valor inicial es una función. Y entonces yo lo que quiero hacer con el método de Euler es resolver un problema de valor inicial. Entonces, método de Euler. Dado el problema de valor inicial, y entonces, ¿quién es el problema de valor inicial? Y' igual a f de xy, que sería la ecuación diferencial de primer orden, y de x sub 0 igual a y sub 0, que sería la condición inicial, dado este PBI. Entonces de aquí en adelante ya no voy a escribir problema de valor inicial, sino que voy a escribir simplemente sus iniciales. PBI. Dado el problema de valor inicial, y' igual a f de xy, entonces se desea hallar una función. ¿Y quién es esa función? Para nosotros va a ser la solución particular. Entonces permítame borrar todo esto, que ya no lo necesito. Entonces, una función solución particular. Y esa función, llamémosla la función y igual a phi de x. Tal que, y entonces, ¿qué debe cumplir? ¿Qué debe cumplir esta función y igual phi de x? Debe ser solución, debe cumplir las dos condiciones. Primera condición, la derivada de y, de la función y igual phi de x, o mejor, no coloquemos derivada de y, sino derivada de phi de x, tiene que satisfacer la ecuación diferencial, es decir, en lugar de y, reemplazo por y', que es phi' de x, igual a f, que tengo aquí, por x, y en lugar de y, reemplazo phi de x, es decir, debe satisfacer la primera condición. Y además debe satisfacer la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que si yo evalúo cuando x vale x sub 0, phi, es decir, phi lo evalúo en x sub 0, el resultado me debe dar y sub 0. Entonces, si esta función satisface estas dos condiciones, entonces significa que es la solución particular a este problema de valor inicial.
Entonces, para ello, generamos una dispersión de puntos. Y entonces la dispersión de puntos va a ser de la forma x sub i, y sub i, con i desde 0, 1, 2 hasta n. Entonces generamos una dispersión de puntos. Bueno, una cosa importante acá es de que voy a escribirla por aquí, es que la solución, se desea hallar una función, una solución particular y igual phi de x, y igual a phi de x, con x en el intervalo x sub 0, x sub f, ¿no? Lo voy a escribir como x sub 0 y x sub f, ¿no? O sea, en un intervalo cerrado. Noten que este x sub 0 es el de la condición inicial, donde voy a partir. O sea, yo quiero encontrar la solución, pero en un intervalo cerrado, nada más, ¿no? Entonces aquí tengo, para ello generamos una dispersión de puntos x sub i, y sub i, con i desde 0 hasta n, ¿no? Y entonces aquí entre paréntesis voy a colocar, entonces, tal que x sub n sea igual a x sub f. ¿No? Es decir, que en el último i, en el último punto de la dispersión, x sub n sea el x sub f que estoy tomando acá en el intervalo, donde estoy encontrando la solución. Entonces, generamos una dispersión de puntos x sub y sub i de la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con el método de Euler? Entonces, les explico primero gráficamente y luego lo usamos, lo aplicamos de manera analítica. Entonces, yo tengo aquí el plano cartesiano, tengo la condición inicial, digamos que aquí tengo la condición inicial que es x sub 0, y sub 0, esta es la condición inicial, y yo quiero encontrar la solución. Esta solución, que es, digamos que esta es la solución y igual a phi de x. Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrar la solución y igual phi de x? Entonces, lo primero que voy a hacer es, eh, dado un punto x sub 0, voy a encontrar un valor x sub 1. ¿Sí? Ese valor x sub 1, pues aquí en este punto debería estar el valor phi de x1, que es el valor exacto, ¿sí? Pero yo me voy a hallar un valor aproximado. Entonces voy a hallar un valor aproximado con el método de Euler. ¿En qué consiste el método de Euler? El método de Euler consiste en que en el punto x0, y0 le voy a calcular una recta tangente a esta función y igual phi de x. Entonces esa recta tangente, que la voy a dibujar aquí, sería esta. Esta sería la recta tangente en x igual a x sub 0. Y entonces noten que, y lo que voy a hacer es, sobre esa recta tangente, voy a encontrar su valor. Entonces noten que el valor que voy a obtener, este sería la aproximación para y sub 1. Y ese lo voy a tomar como y sub 1. Entonces, este valor es un valor aproximado, al valor que yo necesito realmente. Este valor de acá arriba sería el valor exacto. Entonces, vamos a
Entonces, si nosotros decimos que x0 y x1 están distanciados h unidades, entonces tenemos que cuando h tienda a 0, es decir, que a más pequeño lo tome el h, pues mucho mejor va a ser la aproximación, porque miren que si yo voy tomando el h más atrás, por ejemplo, lo tomo aquí el valor de x1, entonces miren que la recta tangente y la gráfica de la función son casi iguales, ¿no? Entonces, basta con a nivel numérico para aproximarme más a la solución, entonces lo que tengo que hacer es encontrar, disminuir el h considerablemente y con eso voy a obtener la dispersión de puntos. Entonces noten que aquí voy tomando los puntos. Entonces el primer punto que voy a tomar es este. Y en este punto vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a trazar otra recta tangente. Entonces digamos que la recta tangente a la función es esta. Perdón, aquí. Estos gráficos que no. Digamos que aquí que la recta tangente es esta. Y entonces si aquí tengo el punto x sub 2 también a la misma distancia h, entonces el valor que voy a tomar va a ser este, pero en realidad el valor exacto es el de acá arriba. Pero entonces yo voy tomando este punto. Y entonces miren que la dispersión de puntos, estos puntos en color magenta que estoy tomando aquí, esos puntos serían la dispersión de puntos que me va a dar de la solución numérica. Y esa dispersión de puntos pues es similar o se, digamos que me da así, esta dispersión de puntos cuando sigo con el método, me da una forma aproximada a la solución real de la ecuación diferencial. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces para ello? Entonces, bueno, de la siguiente forma. Entonces, primero, con la condición inicial x igual a x sub 0, generamos una dispersión, una dispersión de la forma x sub i más 1 igual a x sub i más h. ¿Cierto? Entonces, si tengo la condición inicial x0, entonces puedo tomar, cuando i vale 0, me queda x1 igual a x0 más h. Noten que x1 es x0 más h. x2, que sería cuando i vale 1, me queda igual a x1 más h. Entonces, si al x1 le vuelvo a sumar otro h, entonces aquí obtengo x2. Y así sucesivamente, hasta xn, que sea igual al x final, ¿no? Al x final del intervalo. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, en este caso, h se llama, y al igual que en los métodos de integración, se llama el tamaño de paso. Entre más pequeño sea ese tamaño de paso, mucho mejor va a ser la aproximación numérica de la solución. ¿Mm? Entonces ahora vamos a encontrar, ya que tenemos todos los x sub i más 1, entonces vamos a encontrar ahora quiénes son los y sub i. Entonces, para hallar y sub i más 1, utilizamos la recta tangente.
Utilizamos la recta tangente. ¿Y en qué punto vamos a utilizar la recta tangente? En el punto anterior, es decir, en el punto x sub i, y sub i. Es decir, si yo voy a encontrar y1, tengo que encontrar la recta tangente en x0, y0. Si voy a encontrar y2, en x1, y1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la recta tangente en x0, y0. La recta tangente en el punto x0, y0 es. Entonces, ¿quién será la recta tangente en x0, y0? Sería y menos el punto, que es y sub 0, igual a m, pero como la recta es tangente, bueno, vamos a ahorita decir m, ¿quién es, no? M por x menos x0. ¿Dónde? ¿Quién es m? Donde m, la voy a escribir acá, es quién? La derivada de la función evaluada en el punto x sub 0. Pero noten que ¿quién es la derivada? Pues nosotros acá tenemos en el PBI quién es y'. Entonces noten que y' es f de x, y. Entonces ya lo que voy a hacer es reemplazar este valor. En lugar de escribir y', lo evalúo, lo reemplazo por f de x, y. Y lo evalúo en el punto que necesito, en el punto x0, y sub 0. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿quién es m? Y' en x0, que sería la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Y y es el valor y1 que necesito. Entonces, donde y es el valor y1 y m es la derivada evaluada en el punto. Es decir, que si nosotros de aquí despejamos y1, eso me quedaría que y1. Bueno, y x menos x0. ¿Quién es x menos x0? Pues x menos x0, eso es h, ¿no? Entonces, ¿dónde? Aquí me falta, donde y vale y1, x valdría x1 y m es igual a la función evaluada en x0, y0. Porque recuerden que estamos en el punto, encontrando el punto x1, y1. Esta parte, para que no se confundan, la voy a hacer después. Es decir, entonces si yo reemplazo, me quedaría y igual a y sub 0 más m, que sería f evaluado en x0, y0, y multiplicado por x menos x0. Entonces, para hallar y1, reemplazamos x por x1, ¿no? Para hallar y1 se evalúa la recta tangente, que es esta que está aquí, cuando x vale x1. Entonces me queda que y sub 1 es igual a y sub 0 más f evaluado en x0, y0, multiplicado por, en lugar de x escribo x1 menos x0. Pero noten que x1 menos x0 es h, porque es la distancia que hay entre ellos. Entonces, podemos decir que y1 es igual a y sub 0 más h, que sería x1 menos x, por la función
evaluada en el punto. Eso sería en el punto x0, y0. Entonces en el punto x0, y0 obtenemos el punto x1, y1, donde x1 es x0 más h y y1 es y0 más h por f de x0, y0. Y así sucesivamente hasta llegar a cuánto es y sub i más 1. Entonces, ¿quién sería y sub i más 1? El y anterior más h por la función evaluada en el punto x sub i, y sub i. ¿Mm? Y con eso obtenemos la dispersión de puntos. ¿Mm? En resumen, para resolver el problema de valor inicial, y' igual a f de xy con y evaluado en x0 igual a y sub 0 con x en el intervalo desde x0 hasta xf. Entonces definimos el tamaño de paso h con el cual vamos a encontrar la aproximación y generamos la dispersión. La dispersión x sub i, y sub i, con i desde 0 hasta llegar a n, siendo xn igual a xf, ¿no? O sea, esa es la condición, que el último valor de la dispersión coincida con el valor final del intervalo donde vamos a encontrar la aproximación. Tal que, y entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta solución? Entonces, la solución la vamos a encontrar de la siguiente forma. X sub i más 1 va a ser igual a x sub i más h. Y y sub i más 1 será igual a y sub i más h por f evaluado en x sub i, y sub i. Y con eso encontramos la dispersión de puntos que nos da la aproximación. Entonces, como un ejemplo, aproximar la solución al problema de valor inicial. Entonces vamos a encontrar una aproximación numérica, por ejemplo, a esta ecuación diferencial. Y' igual a menos y sobre x con y evaluado en 1 igual a 2. ¿Mm? Aquí en este caso, esta ecuación diferencial se la puede resolver con un método que en ecuaciones diferenciales, en la asignatura de ecuaciones diferenciales lo van a ver, y es el método de variables separables. Es decir, ¿en qué consiste el método de variables separables? El y' lo escribo como de y de x y luego lo que hago es separar variables. Las x las dejo en un lado y los y en otro. Entonces me queda de y sobre y igual a menos de x sobre x. Y lo que hacemos es integramos en ambos lados
y encontramos la solución. La integral del lado izquierdo sería el logaritmo natural de y. La integral del lado derecho menos logaritmo natural de x. Y no olviden la constante de integración para que salgan la solución general. Entonces esto lo puedo pasar al otro lado a sumar y entonces me queda logaritmo natural de y más logaritmo natural de x igual c. Y esto por propiedades de logaritmos, esto es el logaritmo natural de xy igual c. Puedo elevar a la exponencial a ambos lados o puedo simplemente decir lo siguiente, que en lugar de escribir c, escribo logaritmo natural de c, que sigue siendo una constante. Entonces, por lo tanto, aquí me queda logaritmo natural de c y acá me queda logaritmo natural de c. Y al tener logaritmos naturales, puedo simplificarlos y con esto obtengo la solución general. xy igual c. Esa sería la solución general a esta ecuación diferencial. Y con la condición inicial, que x vale 1 y que y vale 2, entonces tendría que c valdría 1 por 2, que sería 2. Entonces, por lo tanto, la solución particular sería xy igual 2. Es decir, que la función phi de x es 2 sobre x. Es la hipérbola 2 sobre x. Esa sería la solución. Entonces, aproximar la solución al PBI, entonces vamos a aproximarlas en el intervalo desde 1 hasta 2, por ejemplo, entre 1 y 3, por ejemplo. Entonces vamos a hacer la aproximación en este intervalo. O tomemos, bueno, eso vamos a hacerlo en MATLAB para hacerlo más rápido. Muy bien, entonces, solución. Entonces ya sabemos que cuál es la solución exacta. Solución. Entonces la solución ya sabemos que es y igual a phi de x igual a 2 sobre x. Entonces vamos a hacer en el intervalo desde 0 hasta 2, desde 1 hasta 2 nada más. En el intervalo de 1 a 2 vamos a encontrar la solución y noten que esta solución, evaluándola en phi de 2, me daría 1, ¿no? Y igual a phi de x igual a 2 sobre x con phi evaluado en 2, que es el valor final, me quedaría 2 dividido entre 2 igual a 1. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a mirar. A ver, ¿cuánto de forma numérica nos da phi evaluada en 2? O sea, la solución y evaluada en 2 y ver si efectivamente nos da 1 o a cuánto tengo que disminuir el valor de h. Voy a eliminar esto que no lo necesitamos y nos vamos a centrar en la solución numérica de este problema de valor inicial. Para codificar este problema de valor inicial en MATLAB, lo voy a hacer utilizando funciones, es decir que para que me comprendan, lo que voy a hacer es tomar aquí, en nuestro caso es la función f de xy para este caso. Entonces, bueno, entonces vamos a colocar acá, en este caso, la función f de xy sería menos y dividido entre x, ¿no? Esa sería la función f de xy. Vamos a tomar en cuenta las condiciones iniciales. X sub 0 sería igual a 1 y y sub 0 sería igual a 2. Y tenemos que definir el tamaño de paso, que es h.
en nuestro caso. Ah, bueno, y x final, ¿no? Entonces noten que x inicial es este, 1, que este sería el valor de x sub 0, este sería el valor de y sub 0, y este que está aquí es el x final. Entonces tenemos que tener en cuenta también ese x final. Y x final es 2. Entonces vamos a tener en cuenta todo esto para definirlo en el algoritmo. Entonces, inicialmente lo voy a hacer en un solo algoritmo y luego les voy a decir que cómo utilizar una función para que nos haga todo ese proceso. ¿Qué es lo que haríamos nosotros con, con el método que está incluido en MATLAB? Que lo voy a hablar después de resolverlo este ejercicio, ¿no? Entonces, empezamos con un CLC, un Clear All y un Close All para que me limpie las variables y ventanas y me cierre todas las ventanas. Voy a guardarlo este como ejemplo PBI, un problema de valor inicial por el método de Euler. Entonces, defino primero quién es el intervalo donde vamos a resolver la ecuación diferencial. Entonces, en este caso es de x0 a xf. Entonces, habíamos dicho que x0 vale 1 y que xf es igual a 2. Definimos luego la condición inicial. Entonces noten que la condición inicial es x0, y0, pero x0 ya se definió en la línea 3 que vale 1, entonces solamente me falta definir y0, que habíamos dicho que valía 2. Y ya que tengo el intervalo, la condición inicial, vamos a definir también el tamaño de paso. Voy a escribir tamaño para la ñ, de pronto tengo problemas. Tamaño de paso, y entonces lo voy a definir h. Entonces, aquí, ¿quién es h? Entonces, todo depende el tamaño de paso de forma que parta de 1 y llegue hasta 2, pero que vaya, que llegue de forma exacta hasta xf, que es 2. Por ejemplo, generalmente uno define el h es en potencias de 10, pero pequeñas, es decir, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, etc. Entonces voy a definirlo primero como 10 a la menos 1. Entonces, h sería 0.1. Entonces vamos a definir el tamaño de paso. Por lo tanto, voy a generar la solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Podemos hacer lo siguiente, miren, como para... Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí tenemos entonces lo que había dicho, ¿no? El valor de el intervalo desde x0 hasta xf, la condición inicial, el tamaño de paso. Y ahora podemos tomar lo siguiente. Nosotros desde atrás, en la parte de integración numérica, habíamos dicho que si este es el intervalo a, b, que en este caso el intervalo lo tengo desde x0 hasta xf, y si yo lo iba a dividir en n pedazos, entonces yo sabía que h es xf menos x0 dividido entre n. Entonces, por lo tanto, yo puedo calcular n, que es la cantidad de puntos que me van a salir. Entonces, ¿quién sería n? Es simplemente xf menos x0 dividido entre h. Entonces, en este caso, vamos a calcular el n, que sería, para ese n nos va a servir para definir el for, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, para la solución, entonces primero defino n. Y entonces, ¿quién es n? Es xf menos x0 dividido entre h. Noten que para este ejemplo es muy sencillo. Nos da xf menos x0 nos daría 1 y dividido entre 10 a la menos 1, eso nos daría 10.
Por lo tanto, el n valdría 10. Y entonces lo que voy a hacer es formar dos vectores. Solución. El vector x en la posición 1 lo voy a formar como el valor x0. Y el vector y en la posición 1 lo voy a formar como y sub 0. Entonces ya tengo, ese es el vector de abscisas y el otro es el vector de ordenadas de la solución, ¿no? De la solución. Entonces aquí ya tengo las abscisas y las ordenadas. Y entonces vamos a empezar con un for que vaya desde i igual 1 hasta n. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Formar quién es x en la posición i más 1. Entonces, ¿quién va a ser x en la posición i más 1? Recordemos que ese era x en la posición i más h. Entonces noten qué está haciendo aquí. Está encontrando x en la posición 2. X en la posición 2 es x en la posición 1, que era el x0, que lo tenemos acá, más h, es decir, que eso me daría x1. Y cuando i vale 2, me quedaría x en la posición 3 igual a x en la posición 2, que era x1, más el h, que le daría x en la posición 2. Y defino y en la posición i más 1. Entonces noten que son las fórmulas que nosotros habíamos definido anteriormente, ¿no? Acá en la teoría habíamos definido estas que tengo aquí en color azul. XI más H y YI más H por F de XI y YI. Entonces vamos a definirlas. Entonces sería y en la posición i más h multiplicada por f, voy a colocar un f mayúscula, en x en la posición i, y en la posición i. Y finalizo, pero hay un problema, no he definido el f. Entonces vamos a definir el f. Entonces vamos desde arriba. Arriba, como están los datos, voy a ir definiendo. Primero, ¿qué voy a definir? Antes del intervalo, la función f de xy. Voy a definir primero la función f de xy. Lo voy a hacer primero de forma simbólica. Una función en dos variables, en x y y. Vamos a definirlo entonces f como habíamos dicho que nuestro ejemplo es menos y sobre x menos y dividido entre x. Y vamos a definir f mayúscula como inline f minúscula para que me quede como una función multivariable. Y entonces aquí ya está la función multivariable, que es donde voy a definir. Y ya tengo x versus y, ¿no? Entonces vamos con un fprint, voy a estimar cuánto es la función evaluada en 2. Entonces, escribámoslo. Entonces, la solución en xf igual a ver, este le colocamos de tipo entero, que este es el valor de xf, acá, en xf igual 2, es, y entonces aquí vamos a escribir la solución. ¿Quién sería? Vamos a colocarla de tipo float, con unos 5 decimales, y la vamos a escribir acá. ¿Quién sería entonces? Sería la última componente de y. Recuerden que aquí en y, en el vector y, están las ordenadas, entonces vamos a determinar la última componente, que esa sería la función evaluada en el x final. Entonces vamos a correrlo aquí. Recuerden que el valor exacto era 1.
la solución era 2 sobre x y cuando x vale 2 me quedaba 1 el resultado. Y miren que con el método numérico en xf igual 2 me da y de 2, aquí coloquémoslo, es y evaluado en 2 igual, vamos a ponerlo así para que me lo escriba. Entonces me dice que la solución en xf igual 2 es y de 2 igual a 0.94. Miren que la aproximación se está aproximando al valor que necesitamos, que es y de 2 igual a 1. Pero entonces, ¿cómo hago para que la aproximación sea mejor? El h. Entonces digamos que el h ya no lo tomo de 10 a la menos 1, sino 10 a la menos 2. Entonces ya estoy tomando 100 pedazos, ¿no?, en la aproximación. Entonces mire que ya tengo dos decimales correctos, ya me dio 0.99. Y si yo le disminuyo, por ejemplo, a 10 a la menos 3 el h, ya tomo del intervalo de 1 a 2, tomo 1000 pedazos, ya tengo 3 decimales correctos. Y así puedo estar jugando hasta tener una buena aproximación. Y cuando yo ya tengo una buena aproximación, por ejemplo, aquí ya tengo 4 decimales correctos, dejémoslo con 10 a la menos 5 para terminar, y miremos a ver si nos da los 5 decimales correctos. Aquí les recomiendo no disminuirle tanto el h porque puede generar errores de redondeo, los errores que aparecen en los métodos numéricos, y eso pues les va a generar de pronto problemas en los resultados, ¿no? Entonces aquí en este caso con 10 a la menos 5 me quedó bien. Yo lo voy a dejar como 10 a la menos 4 porque se me estaba demorando mucho. Aquí en este caso estoy haciendo 10.000 iteraciones con 10 a la menos 4 y voy a mostrar también el gráfico de la solución. Entonces voy a aquí a plotear x versus y para mirar el gráfico de la solución en color rojo. Lo voy a hacer. Y con ello entonces podemos mirar cuánto es el y final y nosotros lo que nos va a mostrar es el gráfico de la solución. Entonces aquí podemos observar la solución. Entonces podemos mirar que cuando x vale 1, el valor de y es 2, donde inició, y el gráfico pues de la hipérbola es esta, ¿no? Esta es la gráfica de y igual a 2 sobre x, que decae hasta cuando x vale 2, la componente en y vale 1. Seguramente pues no es exacta, pero sí es una buena aproximación de la solución. Aquí nos dice que en 1.99 el valor de y ya es 1.002, o sea, es una buena aproximación para la solución. En el próximo video ustedes pueden mirar también la solución al siguiente problema de valor inicial. Entonces es resolver la ecuación diferencial y' igual a 0.3y con y evaluado en 0 igual a 2. Y entonces aquí también se lo resuelve en un intervalo desde 0 hasta 1 y con diferentes valores de h.